Empezamos aquí, estimadísimos públicos, el segundo ciclo de encuentros para la revalorización de las revistas científicas argentinas, fundamentalmente las revistas biomédicas de la Argentina. El primero lo organizamos conjuntamente con el CAICIT, el organismo argentino dependiente del CONICET, encargado de la regulación, de la supervisión y de la promoción de las revistas científicas argentinas. Y este segundo ciclo de encuentros lo hacemos independientemente y con la inestimabilísima colaboración de la Asociación Médica Argentina, quien les agradecemos no solamente que nos haya cedido este amplio y bonito salón, sino también la gentileza de ofrecer sus instalaciones, centenarias, por cierto, para que la Asociación Argentina de Editores Biomédicos continúe reuniéndose aquí y en más. Hoy comenzamos entonces con nuestro segundo ciclo de encuentros y que se va a dividir en dos partes, en dos mesas redondas o mesas de debate. La primera de ellas le hemos llamado la valoración académica de los estudios publicados en revistas de la Argentina. Se celebra hoy, 4 de septiembre del 2014. Y la segunda mesa redonda ocupará dos segmentos. Se llevará a cabo el 25 de septiembre y allí trataremos en el primer segmento la falsa dicotomía entre investigaciones básicas y clínicas, y el segmento B, la base de datos de revistas científicas argentinas y de estudios argentinos editados en el extranjero. Ese sería el segundo tema que vamos a abordar en el segmento B. Los panelistas que hoy tenemos aquí con nosotros, a quienes les agradecemos la presencia, además son compañeros de nuestra Asociación Argentina de Editores Biomédicos. El doctor Carlos Grandi, de la Maternidad Sardá, participante directo y responsable de la revista de la Maternidad Sardá, vicepresidente de la Asociación Argentina de Editores Biomédicos, el doctor Eduardo Arribalzaga, secretario de la Asociación Argentina de Editores Biomédicos, jefe de servicio de cirugía del Hospital de Clínicas y gran promotor e histórico director de la Revista de Cirugía Argentina. Y el doctor Leonardo Gilardi es coordinador científico del SIC y desde los comienzos participante activo, gran colaborador personal además, de la Asociación Argentina de Editores Biomédicos. Yo me voy a encargar de moderar. ¿Por qué este tema, la valoración académica de los estudios publicados en revistas de la Argentina? Porque en realidad, como ustedes saben, nosotros pensamos, y así están nuestros escritos desde que la Asociación Argentina de Editores Biomédicos se fundó en el 2012, nosotros consideramos que es necesario replantearse esta valoración, que en realidad no es tal, sino es desvalorización de las publicaciones científicas argentinas, que se ha impuesto no solamente en los ámbitos académicos, sino que por otra parte flota en el ambiente como que ya la publicación científica argentina, como la producción argentina en general, no transmite confianza precisamente. Lo voy a decir en palabras
sencilla. Y si me oriento hacia la población llana, pero vamos a utilizar pruebas, vamos a poner sobre la mesa pruebas, vamos a utilizar argumentos técnicos para demostrar, y para eso está aquí el panel, para demostrar que esa creencia es falsa. Es decir, que las publicaciones científicas argentinas deben ser valoradas porque son el producto de un país que tradicionalmente ha producido científicos, investigadores, estudiosos, que han sido reconocidos no solamente en nuestro país, sino en la región y en el mundo entero. Y las publicaciones científicas son la expresión de esa capacidad profesional que ha caracterizado siempre a la ciencia del país y a la intelectualidad del país en general. Por lo tanto, que hoy estén pasando, las revistas científicas argentinas estén pasando un mal rato, nosotros entendemos que ese rato debe ser lo más breve posible y por lo que vamos a luchar es para que ese rato breve se interrumpa lo antes posible y nuevamente las publicaciones argentinas alcancen el sitial que merecen. Así que, estimadísimos, yo, luego de esta introducción, los dejo a ustedes para que expongan sobre el tema que hoy nos reúne. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. En realidad, la valoración de las publicaciones argentinas están relacionadas con el nivel de investigación y la comunicación que se hacen de ellas. Nosotros podemos tener investigaciones de muy buena calidad, pero sin difusión correcta y, por lo tanto, la redacción es mala y no hay difusión. En el otro extremo es que todas las investigaciones fueran de mala calidad, con una mala redacción y evidentemente eso jamás se va a publicar. Entonces, ¿qué se debe buscar en los artículos científicos de las revistas que se tendrían que publicar? Que hayan investigaciones de buena calidad y que la redacción o todo el formato de un artículo científico también sean de una calidad realmente buena. El grave problema que tenemos es que se desconocen cómo se forman la metodología de la investigación. Eso es un tema que en las universidades, en el pregrado, prácticamente no se conocen o no se dictan como materias obligatorias. Tampoco se les enseña en el pregrado a leer artículos científicos, con lo cual es muy difícil que de la noche a la mañana, cuando se reciben, sepan discernir la calidad de un artículo científico. Y eso se ve en que las publicaciones argentinas adolecen de trabajos científicos originales, porque los mensajes que se quieren transmitir son de muy baja calidad o directamente inexistentes. Y entonces, ¿cuál es el problema inicial de toda valoración de las revistas que se publican en Argentina? El demostrar la falta de ideas y o formas de comunicar las distintas formas de investigación, porque no se conoce en forma completa cómo se realiza una investigación. El mensaje principal muchas veces está dejado de lado o está omitido o no se sabe para qué se publica y entonces en algunas situaciones a uno le hace pensar de que el manuscrito que se envía a una publicación científica tiene un solo fin benéfico secundario para los autores, que es la figuración de presentar artículos científicos. Llenar su currículum vitae con innumerable cantidad de artículos de mala calidad, pero en el currículum figuran 120, 130 artículos. Y bueno, eso lo que sucede es que estamos tratando de hacer lo que no se hace en el mundo entero. En el mundo entero nos disponemos a ser analizados, evaluados,
corregidos en cuanto a la calidad del artículo en sí, el contenido, y al formato en que se realiza. Y acá en Argentina eso pareciera estar dejado de lado. Se pesan las publicaciones por la cantidad y no por la calidad. Y ese es un factor importante, porque la paradoja es que en muchos lados hay trabajos científicos que se presentan, presentaciones en jornadas hospitalarias, sociedades científicas, congresos, pero de todo ello no llega al 5% a ser publicado. En principio porque los autores no mandan esos artículos, presentación, a ser corregidos, analizados, revisados por un comité de redacción o selección de artículos para ser publicados. Y en segundo lugar, porque no se escribe. Entonces, al no escribirse, no se divulga lo poco o mucho que se puede hacer, o lo poco y nada que se puede hacer. Hay muchas excusas. Una de ellas es que lo que vamos a publicar no lo va a leer nadie. Eso es un mito. En tanto y en cuanto sea de calidad, eso realmente va a trascender independientemente de dónde se haya presentado. Pero hay otros mitos, como el del idioma inglés o español. Si no se publica en revistas en idioma inglés, no existe. Lo que sucede es que los que tienen el factor de impacto por el idioma, además tienen una rigurosa selección de los manuscritos. Y entonces tenemos dos problemas. El problema en sí, de que no pasamos la selección del manuscrito para ser publicado, y además el mismo idioma. Con lo cual, de alguna forma, el mero hecho de ser experto o autodenominarse investigador porque tiene muchos trabajos y no sabemos la calidad de esos trabajos, no es suficiente mérito para decir que yo puedo comunicar una investigación. Todo esto termina como un embudo en que los secretarios de redacción, los comités de redacción que seleccionan los manuscritos se encuentran ante la imposibilidad de tener características importantes de artículos para ser publicados en las revistas argentinas. De alguna manera, la especialidad o disciplina puede llevar a un sesgo determinado en donde algunas entidades hospitalarias o sociedades científicas tienen un predominio de ciertos temas. Pero eso no es suficiente, porque las áreas básicas o clínicas no trascendentes aparentemente también tienen un área de dominio y de impacto que hay que saber explorar. De alguna forma, ¿qué es lo que buscamos en la valorización de una revista? Se busca que el contenido, los artículos, hayan seguido un proceso de selección según los estándares internacionales. Esos estándares internacionales permiten que los editores tengan una especie de lista de cotejo para saber si se cumplen todas las normas exigibles en cuanto al formato de presentación de un artículo. Luego se verá si el contenido de ese formato es altamente original y relevante y que tiene un cambio de modelo en todos los procedimientos diagnósticos o terapéuticos en una determinada patología. Bueno, eso es necesario, que se tome en consideración no solamente por los editores y los secretarios de redacción, sino por el conocimiento de los autores. Porque los autores creen que solamente mandar un manuscrito a una revista porque me conocen, o porque soy el jefe, o porque soy alguna personalidad trascendente en el mundo de la ciencia, es suficiente mérito para que se publique mi manuscrito. En ese aspecto hay que ser muy duro con eso, porque no garantiza esa posición jerárquica de que el manuscrito efectivamente haya sido hecho por él,
¿no? Y que no sea un figurón en una lista larga de autores para darle trascendencia a ese artículo. Eso que es bastante frecuente de ver, es una ignominia para los artículos considerados de calidad. Por eso en algunas revistas se hace lo que se llama la revisión a doble ciego. Los revisores no saben quiénes son los autores, pero siempre hay una trampita. Hay algunos autores que ponen en la bibliografía muchos artículos de ellos, de ese artículo, para ser autocitados. Y entonces es en forma irrelevante una forma de darse a conocer cuál es el autor. Por lo tanto, el Council of Science Editors, que es una asociación de editores a nivel mundial, como algunas otras que hay, quieren que las normas de Vancouver se cumplan a rajatabla, no interesando dónde se publica un artículo científico, ya sea en la Argentina o en China. Y con algunas ligeras observaciones acerca del idioma, porque si se impone el idioma inglés por ser el mérito de las principales, bueno, dentro de algunos años vamos a tener que aprender mandarín, inexorablemente, porque ya empieza a haber las bases de datos ocupadas por revistas chinas, pero revistas chinas que tienen en su contenido muy pocos, inicialmente, artículos chinos y muchos artículos europeos. Con lo cual, los chinos que recién empiezan en esto y tratando de copar las bases de datos con sus publicaciones, no son tontos. Evidentemente, saben que ellos tienen que pasar por una especie de enseñanza-aprendizaje para elaborar artículos de calidad y que no pongan en duda sus publicaciones científicas. Inicialmente, entonces, a los hechos comprobados de la metodología, la necesidad o no de la estadística en los artículos científicos, la necesidad de que las revistas tengan artículos originales y no mera presentación de casos o series de casos en un número muy pequeño, que se cuentan con los dedos de la mano. Esas son pequeñas observaciones que deben hacer todas las revistas para, de alguna forma, considerar lograr los estándares mínimos internacionales de aceptación de esos artículos para ser publicados. No es mérito suficiente que la lectura de un trabajo sea suficiente por transmitir cosas que ya se saben. La originalidad y el interés científico se observan desde la introducción y discusión del artículo. Y la relevancia del mismo es si ese artículo es muy citado o sirve de guía para próximas investigaciones sobre un tema determinado. No quisiera avanzar más para poder establecer la posibilidad de que los otros convocados a este panel puedan dar sus puntos de vista, pero me parece que estas son las ideas iniciales que habríamos que discutir posteriormente. Buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Cuando se postuló la idea de dialogar sobre la valoración académica de los estudios publicados en las revistas de nuestro país, creo que hablar de valoración académica inmediatamente motiva a hablar de calidad. Los romanos usaban para expresar calidad la palabra qualitas y la misma palabra en latín quiere decir perfección, cosa que creo que no es fortuita. Sin embargo, el concepto de calidad, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, y en especial a partir de la fuerte presencia del concepto de medicina basada en la evidencia, tanto en la práctica cotidiana como en la evaluación de estándares, ha hecho que el concepto de calidad migre y no se destine tanto a lo que es el producto final, sino a toda la calidad del proceso que ocurre durante el medio. Un poco retomando esto, deberíamos plantearnos que si analizamos la calidad de todo el proceso, inmediatamente tenemos que inferir cuál es la misión de nuestras revistas,
¿Cuál es la misión de la publicación científica? Una, sin ninguna duda, es comunicar los resultados de las investigaciones, que quizás es la meta que, como bien comentaba el doctor, suele priorizarse por parte del redactor del artículo. Pero creo que dos elementos que no son menores, que deben ser considerados parte de la misión de una publicación, son contribuir a generar nuevo conocimiento, hacer que ese conocimiento sea puesto en práctica y sea útil, y sobre todo, contribuir a la educación continua, hacer que el trabajo de nuestros colegas sea conocido en el propio medio de trabajo y que sea útil para que otros colegas lo puedan poner en práctica y lo puedan utilizar. Quizás siendo duro, creo que si una revista científica no comunica resultados, no contribuye a generar nuevo conocimiento y no contribuye a la educación médica continua, esto es, si la revista no es leída, creo que no cumple con su misión de ser. Quizás suene tajante, sea duro, pero creo que es lo que vemos todos los días en lo cotidiano. Por ende, creo que no podemos separar evaluar la calidad del contenido con evaluar lo que es la calidad de la revista en sí misma. La revista es su contenido y algo más. Por consiguiente, ciertos estándares importantes, sobre todo el hecho de lograr la publicación de artículos originales, que como bien mencionaba el doctor, son de difícil publicación en nuestro medio, donde solemos ver fundamentalmente publicación de casos clínicos o de pequeñas casuísticas que suelen ser retrospectivas. Este elemento es fundamental para lograr una calidad adecuada de la presentación de los contenidos. Del mismo modo, contar con consejos editoriales, en la medida de lo posible integrado por individuos de distintas instituciones, distintas asociaciones científicas, de distintos hospitales, la puntualidad en la publicación, el hecho de disponer de instrucciones para autores claras, concretas, y sobre todo facilitar el acceso a la publicación en virtud de las nuevas herramientas informáticas, son factores que hacen a la calidad de la revista y por ende seguramente hacen énfasis en lo que es la calidad del contenido de las revistas. A raíz de esto, hablando de indicadores de calidad, como bien se hacía mención recién, existen indicadores que tienen que ver con la calidad de los resultados. En tiempos como los actuales, seguramente el número de descargas que tenga un artículo en aquellos que sean de acceso libre o el número de accesos son elementos que permiten valorar la calidad a nivel de los resultados. El factor de impacto quizás es el indicador más difundido, más conocido, y que lo que nos hace es referir la cantidad de citas que recibió un artículo en un periodo dado de publicación. Si bien es un indicador difundido, quizás probablemente el más difundido en distintos medios, no hay que olvidarse que el factor de impacto tiene algunas limitaciones, de las cuales probablemente la más destacada es la autocita. Digamos, un autor citándose a sí mismo en cantidades logra que ese artículo alcance un factor de impacto más alto. Esto ha motivado que algunas publicaciones, incluso la Archivo de Bronconeumología de España, que era la publicación en español con mayor factor de impacto entre las publicadas en Medline, haya sido de baja durante un tiempo a raíz del hallazgo de autocita frecuente. Y, sin ninguna duda, el tipo de artículo también incide. Los artículos que describen específicamente de metodología, un artículo que se dedique fundamentalmente a describir cómo se efectúa correctamente un metaanálisis o una revisión sistemática, seguramente será mucho más citados que otros, porque permite al autor tener un fundamento de su propia metodología de trabajo. Si bien están estas limitaciones del factor de impacto, indudablemente la gran difusión que tiene lo convierte en un elemento importante a la hora de estimar, aunque sea parcialmente, los conceptos cualitativos. Creo que, tomando en cuenta esta información en danza, lo que deberíamos proponernos a nivel de las publicaciones argentinas es encontrar cuáles pueden ser las motivaciones para que nuestros profesionales publiquen en nuestro medio. Sin ninguna duda, creo que una muy importante, como bien mencionaba el doctor, es el idioma. Creo que la posibilidad de publicar en el propio idioma, el idioma en que hemos investigado, el idioma en que hemos analizado y el idioma en que hemos expuesto, es de un valor muy alto. La realidad implica que, si bien muchos profesionales
buscan en primera instancia publicar en inglés, la realidad es que si pensamos en esas metas que charlábamos en un principio, contribuir a la generación de nuevo conocimiento y contribuir a la educación médica continua, la realidad nos demuestra que menos del 10% de los profesionales de la salud en la Argentina pueden leer, comprender y aplicar el contenido de un artículo en inglés en nuestro medio. Por lo tanto, valorar el idioma como herramienta de publicación y difusión creo que es una de las grandes motivaciones que podemos darle a nuestros colegas para inducirlos a publicar en nuestros medios. Otro elemento no menor es el costo. En grandes revistas, sobre todo en las grandes revistas del hemisferio norte, hay una tendencia creciente a incorporar costos, ya no solo para la publicación del artículo, sino para su mera revisión, ya sea para su revisión idiomática o del contenido científico. Creo que este elemento es importante a la hora de actuar como limitante para que nuestros profesionales publiquen. Sin ninguna duda, la posibilidad de contar con medios argentinos donde estos costos sean menores o en la mejor medida ausentes es otro factor motivador para que nuestros profesionales publiquen en nuestro medio. Contribuir a la educación continua sin ninguna duda también es importante. La realidad es que son pocos los medios de nuestro país que publican consensos, ya sea consensos argentinos, en muchos casos se tratan de revistas de hospitales o de asociaciones científicas, o de consensos latinoamericanos de aplicación de patologías, de diagnóstico y tratamiento de patologías. Y quizás un elemento controvertido, pero que podría ser de interés para motivar las publicaciones, es que en la formación de nuestros jóvenes profesionales, médicos residentes, médicos concurrentes, médicos que efectúan curso superior, se involucre la quizás obligatoriedad de contar con al menos un trabajo publicado en medios argentinos a la hora de decidir la aprobación de su residencia, de su concurrencia o de su curso superior. Creo que este es un elemento que cumpliría con los criterios de mejorar la calidad de la producción y al mismo tiempo, sin ninguna duda, difundir el conocimiento científico entre nuestros propios colegas. Les agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación y especialmente a la Asociación Médica Argentina. Yo creo que esta es la tercera o cuarta vez que vengo a este auditorio, la verdad que y ha cambiado, porque hace muchos años es un poquito más viejito y lo han remodelado, quedó muy lindo. Así que realmente hay que agradecer a la AMA. Yo voy a retomar algo que mencioné en la reunión anterior en el CAICIT. Sobre la calidad de los artículos, y voy a mencionar algunos, he leído un poco de este tema para venir acá hoy, sobre qué pasa con los estudios que recién mencionaba Eduardo. En realidad es un poquito más alto, así, en general todos los profesores quieren presentar sus trabajos en congresos, ¿cierto? Es el primer escalón. No que sí que esté mal. El primer escalón, mi trabajo modesto, humilde, me lo llevo a un congreso de la especialidad. Ahora, en una revisión sistemática de más de 700 estudios de investigaciones divulgadas como resúmenes, se llegó y se investigó que fueron publicados como trabajos completos después de 9 años, el 50%. En pediatría, en los congresos de pediatría de Argentina, esa cifra es del 30%. O sea, 3 de cada 10 llegan a publicarse después de pasar 3 o 4 años, que es el periodo en el cual los autores se pueden dar decir, tiempo como para la redacción y para la presentación, etcétera, etcétera. Pero lo que más me impactó a mí, y tiene que ver con esto de la calidad, es que en estas revisiones sobre calidad, es una serie que se publicó en The Lancet, llegan a la conclusión que el 85% de la investigación es ineficiente, de lo publicado, y lleva a derrochar recursos, porque muchos de nosotros hemos ganado becas o subsidios para investigación con deficiencias en 4 áreas principales. Primero, la pregunta de la investigación está mal presentada. El diseño y los métodos no es apropiado. Es un trabajo que
tiene un diseño de cohorte y termina siendo un estudio de revisión tipo caso control. Así que ahí también hay errores. No se presentan todos los resultados, se presentan los que salen bien o los que parecen que pueden convencer a los editores de aceptar el trabajo. Y por último, clínicamente no son importantes y tienen sesgos. Uno leyendo el trabajo se da cuenta que tiene errores el estudio. Entonces esas son 4 áreas que hacen la elevada tasa de rechazos de estudios para publicar en revistas indexadas o no indexadas. Las recomendaciones, retomando un poco lo que dijeron acá mis colegas, es incentivar a los autores y a los editores del entrenamiento en el uso de guías para comunicar y valorar estudios. Por ejemplo, el Consort, que es una guía, a mí me parece que es una guía adecuada, hay para estudios observacionales, para estudios experimentales, para métodos de diagnóstico. Otro se llama el START, ¿no? El otro planteo es adicionar a la revisión por pares, una revisión por metodólogos. Que primero, muchas revistas inglesas, esto comenzó hace más de 30 años, la primer filtro es metodológico. Si la revista no cumple los mínimos estándares metodológicos, no pasa a revisión por pares. Se devuelve al autor diciéndole muchas gracias, pero su trabajo no aplica a esta revista. Ya que muchas revistas privilegian más la evaluación de la contribución al conocimiento que los métodos y su empleo. Uno dice, esto es como decía recién queremos que crea nuevo conocimiento, que ese es el fin de la ciencia. Es crear nuevo conocimiento y difundirlo, no guardarlo en el cajón diciendo qué bueno, qué lindo, el trabajo me salió bárbaro, pero no lo quiero publicar. Eso éticamente es cuestionable. Es muy cuestionable haber hecho una investigación, haber usado recursos y no publicarlo. Y sin embargo hay miles de estudios que no se han publicado. ¿Por qué? Porque no me gusta, no me dio lo que yo pensaba. Bueno. Y la última y más importante es respaldar el acceso a repositorios separados de las publicaciones, donde los clínicos investigadores obtengan más detalles de la investigación. Yo quiero saber cómo hizo la aleatorización, porque a veces por la limitación del número de palabras, los autores no presentan, lógico. Y los árbitros le dijo, ¿por qué no puso esto? Y yo que estoy un poco entrenado digo, ¿por qué no tengo espacio? Se lo contesto a los árbitros. Si usted me da 1000 palabras más, yo le pongo metodológicamente todo lo que usted quiere. Entonces, lo que se plantea es que haya repositorios donde se pongan los tratamientos, los test, los instrumentos utilizados, debido a las restricciones del espacio. Eso es una sugerencia. Y la otra cosa que también que me impactó mucho sobre estas publicaciones es que se llama, traducido, el mal gasto de fondos para la investigación en salud. Así se llama, traducido. En inglés se llama waste. Es decir, dilapidar recursos millonarios en investigaciones que te dice, pero ¿cómo le dieron tanta plata? Le voy a poner un ejemplo. Ustedes lo conocen a la Fundación Bill Gates. Bueno, él con la mujer tienen una cuota de sus ingresos millonarias y que lo dedican a financiar estudios a nivel poblacional, con claras preguntas de investigación que hagan mucho impacto en la comunidad. ¿Dónde se hacen las investigaciones? En Asia y en África. ¿Por qué? Porque las tasas son tan altas que en una pequeña cambio en una práctica baja la tasa, por ejemplo, de mortalidad. Yo me voy a referir a mi especialidad, la pediatría. Entonces, pero lo peor de eso es que los proyectos tienen que ser dirigidos por investigadores top, o sea, tienen que ser muy destacados. Bueno, yo conozco a un investigador en Estados Unidos, se dice el pecado, pero no el pecador, en el cual él fue el director de un proyecto en el África, en la zona subsahariana, en el cual se postulaba, la pregunta era si los médicos y las parteras se lavan las manos con clorexidina para atender un parto, tiene que bajar la tasa de infección. Por supuesto que el estudio le dio positivo, pero gastaron $30 millones en esa investigación. Entonces, nosotros que a veces tenemos que pelear por 10.000, 20 o 100.000 pesos, Gates le dio $30 millones. Y el director es un distinguido investigador de Estados Unidos, lo cual su propia investigación es relevante. Pero dirigió un proyecto que ya sabía que iba a dar positivo. La tasa es tan alta que yo me lavo la mano y la bajo a la mitad. Pero eso no hace falta hacer una investigación. Bueno. La otra es, presten atención a lo que se gasta en investigación en el mundo.
En esta serie de Lancet, los fondos asignados a los estudios científicos en salud han aumentado anualmente a nivel global, alcanzando en el año 2010 $240.000 millones. Como dicen los americanos, billones. 240.000 millones de dólares se gastan en investigación. No obstante, la mayoría de las investigaciones se han enfocado en conocer mecanismos básicos que podrían no tener relevancia en salud. O sea, la enzima tal o el gen tal influye en esto. ¿Qué impacto tiene sobre salud? Sin embargo, sale publicado en revistas indexadas. Es decir, que sus logros no alcanzan para ser aplicados en la mejora de la salud de la población. Lo publico porque me da prestigio al investigador, gano grants, además porque yo tengo publicado en revistas top, y así se hace la cadena que llega a estos 240.000 millones de dólares. Enfatiza que es hora de cambiar de foco las investigaciones hacia los temas prioritarios. Se ha publicado por autores argentinos cartas en The Lancet mencionando esto. De esos 240.000 millones de dólares, ¿saben cuánto se destina a los... No es una pregunta. Lo que se destina a los países de ingresos bajos y medios es el 11%. Y ese 11% no son preguntas de investigación que se van a aplicar al país. Por ejemplo, Chagas. Es ser estudios multicéntricos que incluyen a países en vías de desarrollo porque es barato hacer investigación en vías de desarrollo. Entonces, el otro 89%, que son 214.000 millones de dólares, van a los países de ingresos altos. Hacer estos trabajos que yo no los cuestiono, porque uno investiga lo que quiere. Por suerte, la investigación es libre y democrática, pero los fondos se destinan a preguntas que no van a tener impacto en salud. Esta desigualdad es injusta, ¿no? Y esto habla también de que se destina mucho a investigación básica y muy poco hay recursos para estudios médicos que se destinan a la investigación clínica y aplicada. Es muy difícil conseguir una beca para investigación aplicada. Yo tuve la oportunidad en el último encuentro de investigación, acá lo doy con nombre y apellido porque tengo algunas canas que me permiten hablar ya sobre temas importantes. La Sociedad de Pediatría organiza anualmente un encuentro de investigación, que es un curso que tiene un sistema, casualmente estamos hablando de educación, se hace así. Primero se hace un curso de metodología de la investigación para pediatras, que se hace, este año se hizo en Tandil. ¿Por qué? Porque el año pasado el curso de metodología, que dura un año, son 8 clases, los alumnos tienen que entregar un proyecto final, un proyecto, no una investigación terminada, un proyecto. Al año siguiente se tiene que hacer el encuentro en el lugar donde se hizo el curso, para que los alumnos participen. Y se convoca a las universidades, a posgraduados, etc. Este año se hizo en Tandil, que yo realmente estaba sorprendido de la calidad de los trabajos que se presentaban. Inclusive vinieron investigadores del CONICET, por ejemplo, del CEMIC, ¿no? Un investigador del CEMIC, vino a traer su paper a este encuentro y yo decía, ¿quién te llamó acá? Le digo, porque yo tengo una investigadora que conoce esto. Entonces vine a presentar mi trabajo y a discutirlo. Bueno, una de las conferencias fue la directora de Salud Investiga. No sé si la conocen. ¿No? Muy bien. Que no es médica, es fonoaudióloga. Muy bien. Entonces, en el coffee break, uno habla a calzón quitado, ¿no? Le digo, Carolina se llama, Carolina O'Donnell. Muy bien. Carolina, mira, yo el año pasado estuve en la presentación de las becas Oñatibia de cada año en la Academia Nacional de Medicina. Había un tema que a mí me interesaba, que era salud materno-infantil, porque había 2 o 3 papers. Digo, bueno, voy a escuchar qué se hace en Argentina. Entonces le digo, mira, Carolina, yo fui a escuchar las presentaciones, eran impresentables los trabajos. Le digo, ¿cómo Oñatibia no tiene un mecanismo de selección un poquito más fino? Porque decís, bueno, no es 2 millones de dólares, son 50.000 pesos por año. Con 50.000 pesos no se hace una investigación, pero es un incentivo al investigador. Me mira así y me dice, tenés razón, pero hay que fomentar la investigación, me dice. Yo creo que están errados. Si yo te voy a dar un subsidio, me tenés que dar un proyecto adecuado y metodológicamente impecable. Porque detrás está la nación que subsidia la investigación, lo cual es totalmente distinto del CONICET. El CONICET tiene
un jurado de trabajo que es mucho más duro para aplicar y para ganar. Entonces, en conclusión, una mejor distribución del dinero asignado a las investigaciones redundará en beneficios para la salud global, seguro. Eso es inmensa cantidad de dinero que dando vueltas, y yo creo que se quedaron cortos, porque hay mucho más dinero que uno entra a página web y ve oficinas y fundaciones que hacen subsidios de investigación. Es muy difícil ganarlos, pero hay. Entonces, la queja no puede ser, no tengo dinero. El tema es ganarlo. Y la única manera de ganar un concurso, a lo cual los argentinos le tenemos pavura, como se dice en italiano, es pensarse un concurso de subsidios. Eso es parte de la calidad de la investigación que se va a reflejar en las revistas. Cuando uno pone, por ejemplo, Doña Tiba le exige, cuando uno publica su trabajo, tiene que decir, financiado por el Ministerio de Salud. No tengo ningún problema de ponerlo, al contrario, le hago propaganda al Ministerio de Salud que financia investigación, por suerte, acá en Argentina. Y termino cortito. Respecto al incentivo, yo puedo mencionar un ejemplo. En la residencia pediátrica de la Casa Cuna, el hospital que queda ahí cerca de Constitución, es una exigencia de la residencia que todos los años los residentes tienen que hacer un trabajo de investigación. No un proyecto, un trabajo de complejidad creciente. El primero es una revisión de un tema, el segundo es un estudio caso-control, y el tercero es un estudio tipo, no es un clinical trial, pero un estudio de intervención. Si no, no aprueban la residencia. Entonces, quiere decir que hay lugares donde hay exigencia, que no es replicado, yo por lo menos en mi hospital nunca lo he logrado eso, jamás. Que un residente haga un trabajo y lo presente a discusión al final de su año académico. Y la otra cosa, quizás hablando del idioma, Archivos Argentinos de Pediatría, que es la revista de la Sociedad Argentina de Pediatría, hace 3 años, 4 años cambió de editor. El editor anterior se jubiló, se fue y ahora es un distinguido neonatólogo. Yo le dije, José, si no cambia la tónica de aceptar trabajos en inglés, te vas a quedar sin trabajos originales. Bueno, ¿qué hizo? Y tuvo que partir por la mitad. La revista se publica en castellano. Se aceptan trabajos en inglés de autores extranjeros. Y hay un equipo que traduce los artículos al español y se los manda al autor para que le haga una revisión final. En la web están los artículos en inglés. Y en papel están los artículos en español. Entonces hay una dicotomía que permite a los autores extranjeros. Y hoy, Archivo de Pediatría tiene 25% de sus publicaciones del extranjero, ya está recibiendo. Porque los autores extranjeros pueden mandar artículos. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, de que no sabía que era el 10% solamente, que menos del 10%. Menos del 10% que tienen lectura y comprensión del inglés, es una limitante terrible, terrible. A todos nos ha pasado dirigir posgraduandos, y cuando te dicen, bueno, te tenés que leer todo lo que hay up to date, a la fecha, y tarda 4 meses para mandarme el primer resumen, porque les cuesta leer en inglés. O sea, si vamos a tener que aumentar la calidad de los artículos y por carácter transitivo la calidad de las revistas argentinas, tenemos que empezar por los que escriben y por los que investigan. Porque si no es como el perro que se come la cola, estamos dando vueltas sobre el mismo problema. Yo estoy totalmente convencido y lo he tratado de aplicar en la revista de la Sardá. Y he rechazado, y el comité rechazó artículos porque todo nos ha pasado. Porque metodológicamente están mal, lo tiene que hacer de nuevo. No quiero que un artículo malo ensucie o contamine a la calidad de la revista. Que digan, ¿cómo publicaron este artículo? Es horrible. Entonces lo que hay que hacer es ser conscientes y asesorar a los autores, decirle por qué es rechazado. Creo que cuando uno publicó el primer artículo y vino el arbitraje, que lo destruyó, porque uno era inexperto, la carótida le subía acá, la presión arterial. ¿Cómo me tratan tan mal? Después aprendí a leer minuciosamente los arbitrajes y yo aprendí muchísimo. Todos aprendemos, porque es un equipo de profesionales que tienen training en leer artículos. No cualquiera es árbitro de una revista. Entonces el argentino, los autores argentinos tienen que aprender ese entrenamiento de recibir críticas o hacérselo leer por pares,
¿no? Terminás escribiendo un artículo, por favor léelo, hacele todas las críticas que quieras. Eso enriquece al autor. Gracias. Bueno, a partir de ahora comienza la segunda parte de nuestra mesa. La primera han hecho una intervención los panelistas, el doctor Arribalzaga, el doctor Gilardi, el doctor Grandi, y se han referido a sus propios enfoques sobre un tema que es el que nos interesa hoy abordar, que es la valoración académica de las publicaciones científicas argentinas. En realidad es la valoración académica de los... Déjenme, está el cartel allí. Corríjanme, ¿dónde está? ¿Dónde dejé? De los artículos publicados en las revistas científicas argentinas. Que es distinto, aunque hoy se mezcla, la valoración de los artículos se lo mezcla con la valoración de las revistas, que ese es probablemente el error básico, fundamental, que cuando se juzga un documento científico, se lo juzga a partir de la revista científica en que fue publicado. Eso es básicamente el factor de impacto que comete ese craso error. En los lineamientos constitutivos de nuestra asociación de editores, nos proponemos precisamente debatir sobre esa forma instituida de juzgar a la documentación científica editada en las revistas. Ocurre que en los últimos años, y aquí se mencionó, los editores han adquirido en el mundo un papel protagónico en la edición de documentación científica. Y esos editores no son precisamente los editores de los países periféricos o de los países en vías de desarrollo, como los querramos llamar, sino son los editores de los países centrales, que monopolizan la documentación científica que se propone, que se produce y que se distribuye por el mundo. Digo que se propone porque a su vez ellos reciben propuestas para que la documentación científica gire en torno a determinados temas, que son aquellos que hacen rentable a la salud. Precisamente el doctor Grandi se refería a qué parte de la inversión en salud, cuál es la parte que nos toca a nosotros como parte de esta parte del mundo, ¿no? Valga la redundancia. Y el porcentaje es ínfimo, como él lo mencionó anteriormente. La mayoría de semejante volumen de dinero, 240.000 millones de dólares, la mayoría queda en los países centrales, que son los que hoy en día dictaminan hacia dónde se van a dirigir las investigaciones, no solamente en el campo de la medicina y la salud, sino las investigaciones en general en el campo de la ciencia. Cuando a nosotros nos toca, entonces, intervenir o tratar de intervenir en esta decisión de cómo se va a juzgar un artículo científico, si por la calidad de quien lo editó, es decir, de quien lo dio a conocer, o por la calidad del artículo científico mismo, nos encontramos con que ese concepto, para poder enfrentarlo, o debatirlo, o transmitir una opinión contraria, en realidad nos estamos enfrentando con grandes corporaciones editoriales, que son los que en última instancia se encargan de producir lo que tampoco ellas se encargan de definir en cuanto a hacia dónde debe dirigirse la investigación en el mundo, en cuanto a qué lugar y hacia qué temas deben dirigirse la investigación en el mundo. Esa dirección de la investigación no es dictaminada por un Dios abstracto, de ninguna manera. Es decir, la salud, como decía antes, es también un tema que atrae a lo que conocemos dentro del mundo en el que nos toca vivir, que es a inversores, a personas con dinero, a empresas, y en función de intereses puestos en juego, la salud comienza a dirigirse y a respetar también ciertos cánones que son los del sistema imperante. Nosotros, entonces, cuando tenemos que decir, ¿cómo nos gustaría producir siendo editores? Y nos gustaría producir atendiendo a las necesidades, en primer lugar, de nuestra tierra.
nuestro país, en segundo lugar de la región que conformamos, y luego, bueno, en función de las necesidades de la humanidad sin discriminación ninguna. Y allí es donde nos vemos en figurillas, si es que nos planteamos estos tres pasos, los planteamos como deseo, porque somos argentinos y porque por otra parte queremos que trasciendan los trabajos de nuestros compatriotas. Trabajos de nuestros compatriotas que no necesariamente, cuando uno observa hoy la producción científica del país, editada, publicada, observamos que esos compatriotas muchos de ellos corren detrás de estos dineros que abundan para investigaciones que poco tienen que ver con las necesidades que nosotros nos planteamos localmente. Es una carrera difícil la que nosotros hemos decidido emprender, pero yo creo que es fundamental. Solamente un editor del mundo, y esto lo hemos hablado mucho en nuestras reuniones especialmente, pero es bueno que la audiencia lo sepa, solamente los editores, una editorial del mundo, la compañía Elsevier, factura anualmente 3.300 millones de dólares. Es la que produce mayor cantidad de publicaciones del mundo, científicas, fundamentalmente dedicadas a la medicina y la salud. Domina la comunicación científica y orienta la educación y la formación continua de qué cantidad de profesionales de la salud del mundo. No lo sabemos. Por cierto, seguramente será muy grande. A su vez, del Elsevier dependen muchas agencias de noticias para difundir documentación, ya no a profesionales de la salud, sino a la población llana. Población llana que socialmente, en muchas oportunidades, ratifica la calidad de un científico, de un investigador, de un estudioso, cuando en las planas de los diarios encumbrados de cada país aparecen citados como que ese individuo, bueno, ha trascendido, ha ido más allá de la revista y ha logrado X avance relacionado con la salud de interés para la población llana, ya no especializada. Aquí hay un caso, por ejemplo, está el doctor Rabinovich, director de la revista Acta Bioquímica, perdón, el doctor Castañino, director de la revista Acta Bioquímica, en donde los primeros pasos del doctor Rabinovich, eso nos lo contaba él, como autor, lo dio en la revista Acta Bioquímica. Por la revista Acta Bioquímica no trascendió en la población llana, en nuestro pueblo, en nuestra sociedad, pero sí trascendió como consecuencia de una editorial en el diario La Nación. Entonces allí vemos que la documentación científica está profundamente vinculada. También documentación científica especializada, los autores también se vinculan o desean vincularse, ya no solamente con el poderoso aparato que lo sustenta económicamente, sino a su vez también con el poderoso aparato que difunde la documentación en medios especializados, que son estas pocas editoriales que monopolizan el mercado editorial en el mundo, sino que además también le interesa poder, a partir de ellas, trascender socialmente dentro de su propio país. Y la trascendencia se alcanza cuando un medio de comunicación masivo lo menciona como autor de un trabajo que fue publicado, por supuesto, no en Acta Bioquímica Latinoamericana dirigida por el doctor Castañino, que ese fue el origen del doctor Rabinovich como autor, sino en la revista Cancer Cell, creo que era, una revista extranjera. A partir de allí, el doctor Rabinovich, teniendo en cuenta que, por supuesto, hizo investigaciones, trabajó, a partir de allí adquiere ya no solamente notoriedad dentro de su grupo de especialistas y de colegas, sino que adquiere notoriedad social. Y hace pocos días obtuvo el renombrado premio Bungeimor de la Argentina. Es decir, cierra el ciclo. Nosotros entonces, yo creo particularmente que tenemos que encontrar formas nuevas para convocar a nuestros autores. Es decir, el aparato, la lápida que aún nos aplasta, es tan poderosa que debemos encontrar formas nuevas. Y evidentemente tenemos un arma propia, que es el idioma, aquí se mencionaba, eso es un arma propia.
y no somos pocos, somos 450 millones de personas que hablan esta lengua, por lo menos en la región. Fuera de ella, seguramente, si empezamos a sumar, somos muchos más. Es la tercera lengua del planeta. Pero si se trata de difundir, y difundir masivamente, por supuesto, también tenemos que difundir en inglés. También tenemos que difundir. Pero tenemos que difundir en francés, tenemos que difundir en alemán, tenemos que difundir en todos los idiomas posibles del mundo. Antes hablaba, el doctor Arribalzaga hablaba del mandarín. Hay ejemplos que él menciona, que seguramente después los mencionará, de revistas norteamericanas que entrando en picada, porque ya no eran consumidas, ya no eran leídas, resolvieron, él seguramente después lo comentará, resolvieron hacer sus ediciones en mandarín. Y alcanzaron, en ese caso, alcanzaron otros resultados. Y yo creo que tenemos que tratar de ser entonces ingeniosos, tenemos que buscar la manera de dirigirnos siendo editores a nuestros colegas. Hoy las revistas argentinas, si uno las mira, todas ellas, nosotros por nuestro trabajo recibimos varias colecciones porque las catalogamos, las indizamos en nuestras bases de datos, las revistas argentinas son cada vez más finas. Los problemas, de acuerdo a lo que yo me he ido enterando, que escucho, son las limitaciones de los autores para escribir artículos, las limitaciones de los editores para aprobar esos artículos, las limitaciones para escribir y para recibir documentación en tiempo y en forma. Es decir, son varias las limitaciones, pero sobre todo la principal es la soledad y el desamparo con el que trabaja el editor, teniendo en cuenta que estamos trabajando contra la corriente, porque hoy la opinión impuesta en el ámbito académico es que lo que se publica en revistas argentinas carece de valor en un altísimo porcentaje en la mayoría de los casos. Es más, quien publica en una revista argentina se le baja el promedio, como ya saben ustedes, cuando quiere calificar para la docencia o para la investigación. Entonces, sobre este tema en particular, ¿qué opinan ustedes? A ver. Bueno, la idea es que, por ejemplo, en el año 2007, en una reunión de la Asociación Argentina de Anestesia, el doctor Miller, de alguna manera, editor en ese momento de la revista Anesthesiology, la revista oficial de los anestesiólogos en Estados Unidos, demostró que el mundo estaba girando. En 2007, a él se le ocurrió en Estados Unidos empezar a hacer un protocolo de publicación de la revista en China, en donde sacaba los artículos publicados en Anesthesiology en Estados Unidos en una versión traducida al mandarín. Obviamente el riesgo económico era muy grande. La revista Anesthesiology sacaba en esos momentos una edición de 10.000 ejemplares en Estados Unidos. Cuando él propuso esto, y como era de un fuerte carácter y personalidad, lo llevó a cabo a costa y riesgo de que fuera una debacle económica. Al poco tiempo, el primer número en China editó 100.000 ejemplares, con lo cual fue un éxito económico en el primer número, que eran artículos completamente traducidos de los artículos hechos en Estados Unidos. Hoy casi llega a los 400.000 ejemplares con artículos de autores chinos, hechos en China. Entonces, muchas veces el estímulo de publicación radica en qué es lo que se quiere comunicar. En Argentina están muy preocupados en saber cuánta diferencia hay entre el PET scan y la tomografía computada cuando hay muy pocos equipos de PET scan. O el uso de la cirugía robótica cuando hay muy pocos equipos de cirugía robótica. Pero casi nada hay sobre investigaciones de hidatidosis o de Chagas o de las enfermedades prevalentes en la República Argentina y en Latinoamérica. Entonces, el enfoque de los autores, proveniente en muchos casos desde la universidad, porque se enfoca mirando hacia el norte y no mirando a lo que debe ser, en general lleva a producir errores. Y ejemplo de esto era que
hace unos años atrás, la revista Gaceta Médica Boliviana era la primera que ponía la forma de analizar críticamente un artículo científico, cuando no había ninguna revista en la Argentina que lo hiciera. Entonces, la revista argentina de cirugía, en su oportunidad, allá por el año 1998, se presentó el dilema de si hacerlo o no hacerlo. Y yo me acuerdo que se convencieron el resto de los secretarios de redacción y el comité, porque cuando dije, si la Gaceta Médica Boliviana la hace y nosotros no, era como estar diciendo de si alguien con supuestas inferioridades intelectuales lo estaban haciendo y nosotros no, los inferiores intelectualmente éramos nosotros. Bueno, hoy nadie discute de eso, como colocar si hay conflictos de interés. Y lo que refería Bernal Castro es el hecho de la gran presión. ¿La gran presión de quién? Para publicar determinados temas. De la industria farmacológica, de la industria de prótesis, de la industria de dispositivos o de la industria de todo tipo, que antes usaban a los visitadores médicos, hoy se usan a los médicos convencidos de hacer un tipo de investigación que en Latinoamérica a lo mejor no sirve para nada. Hay que agregar que cuando en grandes medios internacionales la industria farmacéutica participa de la financiación y tenemos protagonistas, ya sea participantes de estudios clínicos o demás, de los países no industrializados, en nuestra región, en el África o en el sudeste asiático, por ejemplo, suelen además incurrir en algunos componentes éticos que muchas veces no aparecen publicados en el mismo contenido o en los conflictos de intereses. Recuerdo perfectamente artículos en revistas de la India donde se debatía que el 50% de los participantes de origen indio, de trabajos multinacionales, no entendían el consentimiento informado, pese a lo cual lo firmaban igual por estímulos económicos o porque se había estimulado económicamente a la persona más destacada de la aldea o de la pequeña ciudad donde estaban, que era quien les traducía en cierta manera lo que decía el consentimiento informado. Si bien eran consentimientos en inglés, hay que recordar que en la India se hablan 12 lenguas, de las cuales una de ellas es en inglés, que obviamente hablado en los círculos académicos, no tanto en la población llana. Y por otra parte, cuando quien financia no es la industria farmacéutica, sino el Estado u organismos asociados, gran parte de ese financiamiento va a la investigación básica y no a la investigación clínica, lo cual también hace que la aplicabilidad de los resultados sea mucho menor. Y creo que el otro punto interesante a agregar es, que había surgido por ahí de la charla inicial, me parece que es muy importante no descuidar la formación de pregrado en esta instancia. ¿Por qué? Porque los alumnos, no solo de medicina, sino de ciencias de la salud en general, en distintas áreas, cuentan con formación deficiente en metodología de la investigación, con formación deficiente en interpretación estadística de resultados y, por supuesto, a la hora de escribir contenidos científicos. Son pocas las instancias del pregrado donde los alumnos tengan que escribir monografías o tesinas y muchas veces la calidad de esos contenidos es deficiente o son copias y pegados de fuentes no necesariamente científicas o de calidad académica disponibles en la web. Creo que un adecuado énfasis en la tarea de pregrado indudablemente se traducirá en profesionales mejor formados, con capacidad para entender y debatir un artículo científico y de producir información que sea comprensible y útil para sus colegas en el propio país. Yo hice 3 anotaciones respecto de lo que comentaba Rafael de la mejoría de las revistas, y una de ellas es algo que yo aplico a mis alumnos o mis candidatos a doctorado o a maestrías, es que tienen que hacer, además de una revisión de Medline, tienen que hacer una revisión en LILACS. Tienen que buscar sobre la pregunta de la investigación los trabajos publicados en lengua española. Claro, LILACS también tiene portugués no lee nadie, pero no agota las búsquedas que uno se concentre en el inglés. Es probable que encuentre algún trabajo, digo, no distinguido, pero que le agregue a su
bagaje para el marco teórico. ¿Se comprende? O sea, yo siempre le digo, no, busqué todos estos trabajos, todos en inglés. ¿Por qué? ¿Buscaste en Lilacs? Me mira así, digo, ¿qué es Lilacs? Lilacs es un repositorio que está en San Pablo, en San Pablo está, enorme y muy fácil de manejar en Internet, muy fácil es. Tiene la misma estructura mesh, tiene todo exactamente igual. Entonces, a veces yo creo que es un déficit o de los directores de esos alumnos de posgrado o del mismo candidato, de que no sabe buscar bibliografía, la busca solamente en inglés. Eso es lo primero. La otra es, para que vean lo que decía también Rafael, nosotros acabamos de mandar un trabajo a publicar al Jornal de Pediatría de Río de Janeiro, una revista brasilera. Acepta trabajos exclusivamente en inglés, publica en inglés, pero acepta trabajos en portugués, que después se van a traducir. Pero en papel están solamente en inglés. Muy bien. Mandamos el trabajo, llega el arbitraje, bastante light, por suerte, pero me llamó la atención que abajo había una pequeña frase del editor en jefe que decía: doctor, en el caso que el trabajo sea usted devuelva, conteste a los árbitros, pero tiene que poner en la bibliografía una cita bibliográfica de la revista de los últimos 2 años. A mí me pareció, primero me escandalicé, o sea, lo obligan a reemplazar una cita bibliográfica que uno leyó seguramente por una que esté en la revista, que eso habla al mecanismo de factor de impacto, ¿no? Yo no me citaba a mí mismo, yo tenía que citar un trabajo de la revista, una cosa inédita. Y la otra, hablando de acá de la formación del pregrado, yo tengo oportunidad de trabajar bastante en Brasil, en la Universidad de San Pablo, y allá hay una herramienta de formación de jóvenes investigadores en el pregrado, es en medicina, a partir de cuarto año de medicina, que son las becas de agencias financiadoras para que se llama iniciación científica. Es una beca que dura 1 año para un alumno de medicina, tiene que presentar un proyecto, tiene que ir a concurso y después gana una pequeña cantidad de dinero que lo ayuda a hacer su proyecto de investigación y terminarlo en 1 año. O sea, ese incentivo a los alumnos ya fue tomado por agencias financiadoras. Tiene una pequeña cuota, son 1.000 reales por mes. No es mucho dinero, pero al alumno le sirve mucho y le permite a uno exigirle. Si él gana una beca y tiene un subsidio, tiene que trabajar seriamente. Entonces, hay en otros lugares, otros escenarios que hay estímulo a los chicos jóvenes en biomedicina para que hagan investigación. Y uno, por supuesto, tiene sus directores de proyecto que los controlan, los ayudan, los orientan, etcétera, etcétera. Así que nosotros tenemos a veces algunas cosas que aprender de lo que hacen en otros escenarios, ¿no? De que no son difíciles de implementar. Uno a veces tiene esa fantasía de que la UBA tuviera becas de investigación para alumnos avanzados de medicina, por ejemplo, ¿no? Que logre subsidios o que agencias financiadoras también le den a alumnos avanzados de medicina. Podría ser Oñatibia, no solamente a los graduados, sino a alumnos que uno los estimula, ¿no? Para que empiecen a leer, que empiecen a formarse en la investigación. En realidad, en Argentina existen, en la UBA existen, por lo menos en medicina de la UBA, pero esas becas de iniciación a los alumnos las manejan las Secretarías de Bienestar Estudiantil. Y son sui generis. Con lo cual, proyectos de investigación, sí, siempre y cuando tengan un enfoque, digamos, epidemiológico-social. Hacia ese sesgo está fomentado. Y eso no es de ahora, es aproximadamente desde hace 5 años. A su vez, el Ministerio de Educación brinda becas a aquellos graduados que quieran y se presenten al concurso para terminar la tesis de doctorado, indiferente si se recibieron recientemente o muchos años de graduado.
Es decir, becas hay, los montos son exiguos, pero becas hay, algunas condicionadas al tema que le interesa, en este caso, a la Facultad de Medicina, o mejor dicho, al rectorado. Evidentemente, un problema es qué tipo de material recibimos para poder publicar, está claro. Es decir, nos preocupamos por los autores, entonces conversamos estos inconvenientes que se nos presentan cuando recibimos la documentación que han preparado y debería comenzar la tarea nuestra. En muchos casos no empieza porque se le devuelve por el solo hecho de mirar o de leer 2 líneas. Pero se trabaja mucho, en este mundo nuestro se trabaja mucho sobre los editores, sobre los autores, casi todas las recomendaciones de edición están dirigidas a los autores. Pero de los lectores no nos ocupamos. Están las instrucciones para los autores, y aquí estamos hablando, no hay instrucciones para los lectores debidamente enseñadas, ya lo mencionaban, creo los tres lo mencionaron de distintas maneras, pero lo han mencionado, no hay debidas instrucciones a los lectores, y tampoco hay debidas instrucciones para los editores, que estamos en el medio de los dos, somos el jamón. Y si las instrucciones sobre las que nosotros nos tenemos que manejar son las instrucciones a implementar recomendadas por los grandes editores del hemisferio norte, que son finalmente quienes redactan el estilo de Vancouver y los consensos editoriales, porque allí esos consensos editoriales están redactados con la participación de los editores, como por ejemplo de Lancet, que él mencionaba, que es una organización editorial dependiente de una institución médica británica, pero que tiene 180 años y que ha basado su riqueza primero en publicar notas periodísticas acerca de los seductores para los ingleses, ámbitos o regiones que visitaban sus exploradores, además de publicar novedades sobre la medicina propia y la europea, pero sobre todo por la propia. Allí están las publicaciones norteamericanas, estratégicas, que dependen de los colegios médicos norteamericanos. Allí están, por supuesto, las editoriales o las asociaciones profesionales que tienen como sustento editorial, por ejemplo, al Elsevier, o a Wilkie Wilkinson, o a Springer, que son los editores estratégicos. Si estas grandes organizaciones dictan consensos, no es necesario que nosotros como editores, y de esta parte del mundo, que somos el jamón, como decía antes, nos manejemos nos manejemos puntillosamente al pie de la letra por las recomendaciones que ellos dan acerca de cómo se debe editar. Porque no necesariamente, porque provienen de allí, nosotros las tenemos que aplicar tal cual están escritas. Si la dificultad, como aquí se describe, está en aprender a leer, es decir, a interpretar un trabajo científico, que lo ideal para interpretar un trabajo científico que ha de ser leído es saber leer, o sea, tener práctica de lectura en ciencias, pero en otras áreas también, porque eso también va a facilitar la lectura científica. La ciencia no es algo que está disociado del individuo y de todas sus actividades. Es decir, tener cultura media es clave para también poder interpretar un trabajo científico, más allá de la técnica. Fíjense ustedes que no es casual que la literatura no es tan exigente cuando se escribe un libro, no se es tan exigente como cuando se escribe un trabajo científico. Claro, uno podrá decir, pero es que los trabajos científicos deben tener un orden. La literatura también tiene un orden, es decir, no se empieza por el final. Lo que pasa es que son órdenes bastante más elásticos que los que se les piden de parte de estos grandes consensos y estilos de los que se les piden a los autores para poder redactar un trabajo, y en consecuencia los que se les piden a los editores para que lo publiquen. Si nosotros fuéramos más elásticos y reconociéramos la situación de nuestros lectores, los invitaríamos a escribir no siguiendo esos parámetros rígidos, sino inventando nuevos parámetros. Por ejemplo, si no está en condiciones de escribir un artículo según las normas
según las normas instituidas, que por lo menos cuente qué hace y que existan organismos con participación de editores en condiciones de orientar a ese individuo que primero ha tenido el atrevimiento de comunicar lo que ha visto, lo que ha experimentado, tiene deseos de hacerlo, pero claro, no tiene el conocimiento para hacerlo de acuerdo a cánones que son artificiales, son cánones culturales. Por lo tanto, deben ser aprendidos y deben ser enseñados. Eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Lo podríamos hacer nosotros con participación del Estado o el Estado, pero de cualquier manera lleva tiempo. Entonces tenemos que aplicar la inventiva. Si reconocemos quiénes son nuestros lectores y en consecuencia nuestros potenciales autores, debemos tener inventiva para proponerles que escriban de manera tal de que lo que han aprendido y consideran valioso lo comuniquen en el estilo posible según sus conocimientos de comunicación. Es decir, que pueda comunicar periodísticamente, que pueda describirlo a modo de crónica, que pueda describirlo en una entrevista, que en última instancia se ponga en contacto con distintos estilos de redacción y que finalmente, cuando el individuo ha recorrido un camino, bueno, eventualmente estará en condiciones, sí, ya estará en condiciones de presentarse para escribir, según la usanza hoy mundialmente considerada como válida, que es el artículo clásico según la estructura que todos conocemos. Pero esas posibilidades hay que ofrecerlas. Hay que ofrecerlas. Porque si reconocemos que hay dificultades, y más en países como el nuestro, ¿no? Y sobre todo por lo que hemos vivido en los últimos tiempos, que incrementa las dificultades para acceder a la cultura, a la formación continua, no a la formación pasajera, a la formación continua con criterios independientes, no determinados por los intereses comerciales de quien circunstancialmente lo fue a visitar al hospital y le dice, mira, esto es lo que tenés que leer porque detrás de esto están los intereses que se ponen en juego. Si nosotros consideramos cuáles son las limitaciones con las que nos topamos, estamos en condiciones entonces de ofrecer distintas posibilidades de redacción. Y en la medida que ofrezcamos distintas posibilidades de redacción, las revistas nuestras, y generalizo, van a dejar de achicarse porque carecen de documentación. Si nosotros comenzamos a crear secciones nuevas que contemplen estas posibilidades, estas propuestas, nuestras revistas van a poder crecer porque vamos a estar ofreciendo la posibilidad de que se escriba en distintos estilos, que también los tendrán que aprender, pero que son bastante más sencillos que los otros tan exigentes. De lo que se trata es que se pueda comunicar qué ocurre en la Argentina. En los últimos años, se ha incrementado la cantidad de profesionales, y estos son datos que son públicos, la cantidad de centros de investigación, se han incrementado los presupuestos, pero no se ha incrementado la cantidad de documentación. Al contrario, si uno mira las revistas argentinas, parece que pese a todo ese incremento gigantesco de inversión, de Producto Bruto, tal y tal y tal, en el campo de la ciencia, el resultado es que uno abre las revistas argentinas y parece que es al revés. Pero se ha incrementado, pero no se refleja en los medios argentinos. Y si uno mira lo que se publica en el exterior, el incremento es irrisorio. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? ¿Qué ha pasado? Se ha invertido y no se comunica. Entonces, el papel nuestro es clave. Ahora, es clave también para ofrecer sistemas distintos a los convencionales. Porque si reconocemos el problema, bueno, busquemos la forma. No tratemos de movernos con lo que debe ser, que si uno lo repasa, debe ser según un criterio ajeno, del cual podríamos tomar lo que nos sirva, y lo que no lo tomamos. Y ese criterio ajeno, copiado, no lo podemos implementar. ¿Saben por qué? Porque es carísimo. Y además, en muchos casos, entorpece la salida de las revistas, y ustedes lo vivirán cuando le pasan el trabajo a un colega para que lo revise como experto, como especialista, como par, como revisor externo. Si lo hace 3 meses después, lo entrega mal o no lo entrega. Bueno, en fin, la cantidad de problemas a los que estamos sometidos. Entonces, además, para poder nosotros trabajar eficientemente cumpliendo esos requisitos que nos sugiere, tenemos que trabajar además mancomunadamente.
de tal manera que el costo de producción de una revista no recaiga en una asociación profesional, sino que sea absorbido en conjunto. Si nosotros, por ejemplo, constituyéramos, por ejemplo, digo porque se trata de ampliar lo que es una buena experiencia como colegas que debemos transmitirnos sin especulación ninguna, que es lo bueno que ha podido hacer alguien o que ha dado resultados, que los demás tengan la posibilidad de aprovecharlo o de escucharlo. Si nosotros conformáramos una base de datos de revisores externos en los distintos temas que se trabajan, pero cuánto más fácil sería enviar a revisión externa los artículos que publicamos. Si conformáramos bases de autores, es muy simple, bases de lectores para que luego lean nuestro trabajo. Es decir, si nosotros mancomunáramos nuestro esfuerzo, y por eso la Asociación de Editores, nos resultaría mucho más fácil encarar incluso estas condiciones leoninas de edición que llegan y que queremos copiar, porque copiándolas somos eficientes, y si no las copiamos, somos periféricos. Entonces, yo creo que debemos nosotros promover que se cambie el concepto, que se cambie la visión de lo que debe ser en el mundo editorial. Y atender, sin perder de vista a los autores, por supuesto. Es decir, leernos todas las instrucciones de autores habidas y por haber en todos los idiomas, pero atender especialmente a los lectores. ¿Qué pasa con ellos? Eso es claro. Y en consecuencia también vamos a atender a nuestros propios autores, no al autor imaginario, o no al autor del 2% que integra el CONICET, cuyo objetivo está puesto en editar en alguna revista del hemisferio norte, pese a que los ingresos de ese profesional los pagamos entre todos, pero sus resultados van hacia otro lado. Sobre este punto, ¿creen ustedes posible que las revistas argentinas pueden llegar a establecer esta sinergia, es decir, colaborar entre sí, participar, solidarizarse? ¿Cómo lo ven? No creo que esté preparado el campo de las revistas y sobre todo de las sociedades científicas para semejante cambio. Lo que usted también se promueve es la comunicación de tipo narrativa. Y eso creo que las sociedades científicas que están bastante anquilosadas, que no reflejan los casi 150.000 médicos que hay en el país, donde tienen como socios la 10ª parte en general, no creo que estén estructuradas para hacer ese cambio, que podría ser un cambio revolucionario. Porque además todas las estructuras se podrían cambiar si se miraran hacia adentro. Y siguen mirando hacia afuera. Y se sigue enseñando hacia afuera. Y se sigue pensando en los estándares internacionales que dictan los de afuera. Entonces es muy difícil, no imposible, que haya un cambio tan radical de estructura mental para poder hacerse. Sobre todo que alguno creería que podría perder la cuota de poder, la pequeñísima cuota de poder de que está usufructuando hoy en día. Tenemos que cambiar un poco la mentalidad. Yo estuve leyendo un economista que es profesor en Inglaterra, es un brillante coreano, surcoreano, que escribió un libro que se llama No dejen que le pateen la escalera. Y el tipo en ese libro hace toda una elucubración cómo llegaron a ser grandes los que son grandes y cómo llegaron a ser ricos los países que son ricos. Yo creo que la investigación, tanto la básica como la clínica, no solamente significa poder, sino que significa dinero. Y entonces uno se encuentra a veces que los intereses son tan grandes que se encuentran datos, por ejemplo, datos publicados por Penchazade, que fue genetista de Nueva York, es un argentino,
en donde cada $1.000.000 que se invierten de los laboratorios, solamente el 10% tiene utilidad para los problemas de salud de las personas. Y a veces se encuentra también con algunos hechos que son significativos. Por ejemplo, el Hospital de Niños tiene un centro de Chagas donde se vio un método, que es el método de Freilich, del microhematocrito para el diagnóstico de Chagas en el recién nacido. Y esto significó un estudio en todos los bancos de sangre de la provincia de Buenos Aires, donde se detectó que había una cantidad importante, 5 o 6%, no recuerdo exactamente, de pacientes que donaban sangre y eran chagásicos, porque había una migración interna de gente que venía a la provincia. Eso significó mandar al Senado una notificación en donde se sacó una legislación en donde dice que todo recién nacido que sea hijo de madre con 2 serologías chagásicas positivas tiene que ser sometido al microhematocrito para el tratamiento correspondiente. Y eso es ley en la provincia de Buenos Aires. Es una cosa chiquita, pues no es significativa e importante para el mundo, pero es una enfermedad importante para nosotros. Y no lo vi mencionado en ningún diario. Sin embargo, en un diario importante leí de Nora Barr un artículo casi de una página de un investigador norteamericano que había hecho no sé qué cosa de Chagas, que realmente era tan importante como la importancia del agua en la navegación. ¿No es cierto? Entonces, a veces yo veo, por ejemplo, Finoquieto, en tu especialidad, publicó en revistas argentinas cuántos instrumentos desarrolló para la cirugía. 150 o más. De Palma eso lo demostró en trabajos que están publicados en diferentes lados. Y sin embargo, no tiene trascendencia. Entonces, me llama la atención que a veces no se le da tanta importancia, digamos, a la producción autóctona y me viene en este momento la memoria de Finlay. Cuando Finlay investiga el mosquito, manda a publicarlo a Estados Unidos y le rechazan los trabajos. Un pasquín de la Florida le publicó lo de la Aedes aegypti y la fiebre amarilla, creo que iba por ahí la cosa. Pero si uno va al canal de Panamá, hay un cartel inmenso de bronce que dice: este canal se pudo construir porque hubo un médico cubano llamado Finlay que descubrió por qué se nos morían los trabajadores cuando estábamos construyendo el canal. Y ese doctor era Finlay. Entonces a veces tenemos que tener mucho cuidado que no nos pateen la escalera, porque la ciencia no solamente significa conocimiento y bondad y ayuda al prójimo y todo lo que nosotros sabemos y pensamos como médicos de hospital, que somos casi todos nosotros o estamos en ese métier, sino que también significa poder. Y hay muchos que tienen intención de patear la escalera, como dice este coreano tan brillante, cuando hace sus estudios de tipo económico en Inglaterra. Quedan invitados entonces a la próxima reunión. Buenas tardes.